Bueno amigos, parece que pasó mucho tiempo, pero no. Os he dicho que tenía muchas ganas de probar esta versión del Dacia Duster, pero en su versión 4x4. Y aquí Renault, el grupo Renault con Dacia, nos ha permitido traer al canal esta versión 4x4, que estéticamente os puede parecer la misma que hemos probado hace unas semanas atrás, pero es exactamente el mismo color, unas llantas muy similares, pero luego tiene ciertos detalles, sobre todo a nivel de motorización, por supuesto, que son totalmente diferentes. Pero otra cosa que sí tiene en común es que llevamos una etiqueta eco-medioambiental. Esto nos va a permitir tener un coche con un aspecto muy campero. En este caso sí que podemos salir del asfalto con mucha tranquilidad, pero sin renunciar a un uso urbano, a entrar a ciudades, gracias a esta etiqueta eco. Así que nada, hoy estamos con el Dacia Duster 4x4 Extreme. Vamos a ver qué nos depara este nuevo Dacia. Acompáñeme. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Si queréis ver también la prueba que hemos hecho a la versión híbrida 4x2, la tendréis aquí disponible en la tarjeta en este vídeo. Pero hoy vamos a hablar de esta versión 4x4. Sinceramente hay muy pocas diferencias a nivel estético, pero sí que hay ligeras diferencias en dimensiones, en cuanto a la altura al suelo y las cotas sobre todo. Pero el coche sigue siendo la nueva generación del Dacia Duster. Vemos aquí este capó donde marca muy fuerte esta línea de tensión en la parte central, con esta parte aquí de cresta, y luego toda esta zona de chapa que va aquí en el lateral, que da este aspecto tan robusto. Unas nuevas ópticas también con la firma de Dacia, con toda esta parte lumínica, y aquí continúa con este efecto en blanco hasta llegar a esta D y C que está justo aquí, que es el nuevo lenguaje de la marca Dacia. Vemos toda esta zona de protecciones en plástico, pero muy robusto, dando ese aspecto más de todoterreno y que, bueno, yo creo que le sienta muy bien a este nuevo diseño. Vemos aquí las letras de Dacia en las ópticas delanteras, pasos de rueda también marcados en este plástico negro, muy ya común en este tipo de coches. Y como un detalle curioso, vemos este detalle aquí en plástico, con unas falsas salidas de aire, pero bueno, mantenemos este plástico con el nombre Duster y este logo reciclaje que nos indica que estamos ante unos plásticos bueno, de origen de reciclaje. No es que el coche sea un coche para el reciclaje, no. Vemos toda esta zona con protecciones, las taloneras en negro, todo también va en negro, gomas, no encontramos ningún cromo y unas buenas barras en el techo para poder llevar nuestro equipaje o lo que queramos aquí en el techo. No llevamos ni techo solar practicable ni panorámico, no es el concepto de este coche. Y llegamos a la saga, una saga donde vemos también estos pilotos que tienen este formato de la nueva imagen de Dacia y el nombre Dacia en la zona central. Vemos aquí el modelo Duster que va en una pegatina y a diferencia de la versión que probamos hace una semana, aquí llevamos el 4x4 también en otra pegatina que nos indica la versión 4x4. Vemos aquí este alerón con el mismo formato, la tercera luz de freno, limpia luneta y protección muy voluminosa en este paragolpes. Un coche con muy buen detalle, un coche que tiene un aspecto campero, un aspecto más robusto. Si te gusta, déjanos aquí en los comentarios qué opinas de este nuevo Dacia Duster. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a repasar el interior. Empezamos por el maletero. Tenemos, al igual que en el otro modelo, un portón manual, un portón muy sencillo de abrir y aquí encontramos los 348 litros de capacidad mínima. También tenemos unos 1100-1200 litros de capacidad máxima batiendo los asientos en formato 60-40 y por supuesto Dacia nos entrega el modelo con estas alfombrillas tanto para el maletero como para el interior en goma, con este entramado muy chulo, así de coordenadas GPS, muy camperas. Y bueno, la verdad es que tiene muy buen formato. Justo aquí debajo, un muy buen detalle, una rueda de
recambio muy interesante, no las de tipo galleta, así que tendríamos un uso menos preocupado en el caso de salir fuera del asfalto, donde alguna roca nos puede pasar una mala jugada y pasar mal momento, ¿no? de pincharnos una rueda. Así que tendríamos ese detalle. Vemos los anclajes acostumbrados ahora de Dacia, que nos permite anclar los dispositivos que ofrecen con este sistema de clip. Vemos el cargador 12 voltios y una luz cálida de bombilla halógena tradicional en este lado. Aquí más ganchos y, como dato curioso, tenemos ahí el gato a la vista. Cuidado que muerde, Alex. Así que nada, una bandeja muy simple y aquí tenemos mucha chapa a la vista. Es normal en este tipo de marcas generalistas, pero bueno, hay una buena parte de plástico. Vemos aquí un clip también para más accesorios y la verdad es que tiene buena altura, así que no hay mayor detalle. Vámonos para adentro. Plazas traseras, veamos el acceso. Yo mido 1,77 y bueno, tengo buen acceso. Ajustamos, tengo aquí 4 dedos de separación al techo, más de 5 dedos de separación a las rodillas, puedo extender las piernas, plástico duro y todo con buen remate a nivel general en cuanto a plástico duro, un plástico que va a resistir y que bueno, nos va a dejar un poco más tranquilos por el uso de pieles o polipiel que al final se van desgastando y necesita mayor limpieza. Aquí tenemos un poco más de una calidad robusta, una calidad más low cost, aunque eso ya lo hablaremos en la parte dinámica, que esta marca ya la veo un poco menos low cost que hace unos años atrás. Sí que vemos chapa en algunos detalles de la puerta, pero bueno, como os he dicho, es un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y este tapizado en el acabado Extreme, que es exactamente igual a la versión híbrida que hemos probado antes, que tiene este tapizado así un poco plástico con un color diferente, así color arena, que nos permite tener también este aspecto campero en el interior. Una bandeja aquí, otro clip para estos ganchos especiales de sujeción rápida y 2 puertos USB-C en esta zona. No llevamos salida de clima, sí que 2 bolsillos aquí en la parte de los respaldos traseros y anclajes Isofix aquí con una cremallera para poder tener los anclajes bien ubicados y instalar nuestra silla de manera mucho más eficiente y no dañar el tapizado. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, entramos sin mayor problema y aquí encontramos más calidad, además de una bienvenida bastante chula, pantalla, cuadro de instrumentos también digital y todo exactamente igual a la versión híbrida. Así que si queréis más detalle específico sobre ello, os invito a ir a esa prueba porque ahí hablo quizás un poco más al detalle de más cosillas del interior y eso. Aquí damos un repaso, pero sobre todo para hablar de la motorización, que también es diferente, pero a su vez de la caja o de la transmisión 4x4. Aquí, bueno, vemos la llave, un mando ya muy similar a lo que Renault lleva usando muchos años, y todo esto plástico duro, aquí las letras Duster, la pantalla central, este clip también que nos permite llevar el móvil, todo con buen detalle. Aquí sí que ya lleva una zona un poco ya en polipiel para tener un apoyo mucho más cómodo, ya que vamos conduciendo y siempre llevando a alguien posiblemente, y tiene unos mejores acabados en la parte delantera. Sí que llevamos unas buenas bandejas para botellas, para objetos también de nuestro agrado y que queramos tener a mano, y tenemos estas bandejas aquí en las puertas. Una guantera con buena dimensión, todo con, bueno, para llevar la documentación suficiente de tamaño, y en la zona central, esta zona aquí con una bandeja, 2 puertos USB-C, el cargador de 12 voltios y una bandeja aquí con carga inductiva para el móvil. Aquí, a diferencia de la otra versión, llevamos caja manual de 6 relaciones y en este espacio llevamos un dial para hacer cambio de los modos de conducción, que lo hablaremos ahora en la parte dinámica. 2 portabebidas, un reposabrazos que no se ajusta ni en profundidad ni en altura y una guantera para una billetera o algo pequeño. Los asientos del mismo acabado, con un toque así un poco plástico, yo creo que tienen una buena resistencia
al uso y sobre todo fuera en aventuras, y aquí el logo de Dacia también integrado. Tienen un buen formato y la verdad es que son chulos. Toda esta zona, iluminación, espejo, y vamos aquí clip con espejo sin luz y aquí clip espejo sin luz, así que un detalle también a mejorar. Todo con, bueno, un detalle robusto, volante, bueno, algo achatado en ambas zonas superior e inferior. Aquí el satélite donde regulamos todo el sistema multimedia, muy típico de Renault durante muchos años, los limpias luces intermitentes, y la verdad es que está todo bien resumido. Aquí en esta parte también para botones rápidos de acceso al clima, y la verdad es que está todo bastante bien resumido. Así que nada, ya solamente toca encenderlo y vamos a probarlo a ver qué tal va este 4x4 en el 2. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Dacia Duster Extreme 4x4, una versión que, como os he dicho antes en la prueba del Hybrid, tenía muchas ganas de echarle guante por el comportamiento del chasis, motorización, aunque aquí en esta motorización llevamos el 3 cilindros con 130 caballos y una caja manual de 6 velocidades. Todo esto nos lleva a una motorización un tanto diferente a la híbrida E-Tech que hemos probado en la prueba anterior. Entonces aquí sí que hay una diferencia en motorización, se nota, ojito, sí que llevamos etiqueta Eco, pero hay una diferencia, sobre todo en el ronroneo de este motor 3 cilindros, ¿no? Lamentablemente, a ver, hay detractores, hay gente que está muy a favor, pero una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo es que el motor 3 cilindros lleva un traqueteo muy diferente a un 4 y obviamente ya a cilindros superiores, ¿no? Un traqueteo que incluso puede ser muy desagradable en algunos momentos, sobre todo en frío. Y en este coche hemos sentido eso, sobre todo en frío, una vibración que no suele ser muy agradable, sobre todo en un coche nuevo, y que te da la sensación de estar en un coche mucho menos bien rematado, ¿no? Pero quitando ese pequeño detalle, pequeño grande, tenemos una combinación de sistema 4x4 impecable. Digo impecable, ojito, salvando distancias, mejor dicho, modelos que sí son puramente 4x4. Este coche tiene ese plus de 4x4 con una reductora, pero todo enfocado al uso y concepto del coche. Un uso sub, un uso campero que puedes usar de una manera más tranquila que incluso otros sub que tienen esa tracción 4x4, pero que al final no dejan de ser tracciones 4x4 electrónicas puras. Aquí hay una mezcla, pero bien focalizada a un uso incluso intensivo, dentro de sus limitaciones, por supuesto. Tenemos buenos ángulos tanto de entrada como de salida. Estamos hablando de 31 grados, 34, o sea, 31 delantero, 34 trasero y 24 grados del ángulo ventral. Igual el ángel de edición pondrá aquí los datos, porque se me puede ir a un dato en específico, pero son datos muy buenos para un coche de este segmento y categoría 4x4. La caja manual me parece un acierto para el uso intensivo del 4x4, porque tenemos ya un poco más ese dominio manual de la potencia del motor, de ese par, y que la parte híbrida, que solo lleva un motor eléctrico, no dos como llevaba la versión híbrida anterior, que lleva también en la caja automática un motor pequeño eléctrico, permitiendo ese desarrollo híbrido mucho más suave. Incluso aquí no, llevamos un único motor eléctrico junto con el motor térmico gasolina. Las suspensiones no notamos mayor problema. Llevo aquí a Alex a mi lado, que la cámara no le capta porque lo he sacado de foco, que no se ha arreglado en el día de hoy, pero realmente tiene un buen tarado, ¿no?, de suspensión, Alex.
para estar fuera de asfalto y todo, el coche va muy fino. Sí, la verdad. Buen ganado de su peso. Es muy cómodo y luego un 4x4 se comporta muy bien. Sí. Entonces tenemos un desarrollo muy confortable fuera de asfalto, por supuesto. Y ahora hablaremos en el asfalto un poquitín, pero tiene muy buen comportamiento. Ahora mismo vamos a entrar en una zona donde sí hay un poco más de roca suelta, una pendiente en curva más complicada, y vamos a seleccionar el modo reductora y el control de descenso para ver qué tal se comporta este sistema. Ahí ha actuado el control de descenso, no voy tocando ni embrague ni freno, simplemente voy con el volante y va trabajando bien. La pendiente, hombre, tampoco es algo de vida o muerte, pero sí es complicada, no cualquier coche puede pasar por aquí, sobre todo con la tranquilidad que vamos con este Duster. Hemos pasado muchos coches 4x4 por aquí y según el día también se ha complicado más o menos, pero ahora tenemos allí unas zanjas donde vamos a evitar pasar por ellas, sobre todo porque llevamos unas gomas de tamaño 18 pulgadas, las llantas, pero las gomas son de 4 estaciones, unas gomas bastante buenas para tener esa opción de polifacético, ¿no? De estar en asfalto, salir, nieve, montaña, pero que no son de todo terreno puro, como una All Terrain o una Smooth Terrain, que ya serían ya unas ruedas de taco, que serían lo más obvio para este trayecto sobre todo. Vamos a quitar el freno, lo que es la bajada, ayuda de la pendiente. Frenada, tenemos una frenada correcta, el pedal no notamos ningún tipo de ayuda electrónica, al menos en el recorrido, que la habrá para ayudar a la recarga de la parte híbrida, pero sinceramente aquí notamos que hay una buena frenada, una buena mordida. También en ajuste en el interior no notamos ningún grillo ni ningún ruido extraño. Esa es la ventaja de no llevar mucho tema ornamental, plásticos, o que al final se van desajustando y empiezan a pasar esos ruidos. Al ser más sencillo tiene esa ventaja, con lo cual ya nos duele menos, ¿no?, hacer este tipo de trayectos. Y si tú estás en zonas así de fincas o mucha montaña, pues este coche te va a venir, vamos, de lujo. Vamos pasando aquí por una zona de barro. Vamos, se enfrenta todo con una capacidad excelente. Hay que recordar que no es un coche enfocado al todoterreno puro, pero sí que tiene unas aptitudes muy correctas y que yo creo que en un futuro, no muy lejano por cierto, podamos tener aquí un 4x4 muy, pero muy interesante al nivel, como lo hablábamos antes, al nivel de lo que hemos buscado muchos de nosotros seguro, 4x4 de Vitaras, en fin, este tipo de coches de un coste atractivo, un coste que no haya que donar un riñón para comprarnos un 4x4. Así que tenemos este Dacia Duster ya en el mercado y que esperemos se venda para que luego en el mercado de segunda mano podamos tener estas opciones a futuro, porque ya este coche ahora mismo el precio que tiene son de unos 27.000 euros, que tampoco me parece descabellados a lo que está el mercado a día de hoy, pero siguen siendo casi 30.000 euros y no es un precio relativamente económico, ¿no?, para la compra. Otro tramo. El ángulo ventral tampoco hemos pegado en ninguno de los sitios que hemos pasado.
Y bueno, ¿qué pasa con los consumos, Ángel? Bueno, estamos ahora mismo en consumos de 6,8. A ver que lo confirmo nuevamente. Bueno, ahora nos está marcando 7,5 porque estamos en un tramo bastante intensivo y que le hemos dado algo de cera al 4x4, pero en gran parte de la prueba hemos estado en el entorno de los 6, 6,8 de media. Un poco más alto que la versión híbrida que hemos probado la semana pasada. Con este seguramente podríamos llegar a unos consumos más bajos de los 6, pero en una conducción meramente urbana. Así que si estás buscando este coche, pero te da un poco igual el tema 4x4 y quieres tener unos consumos buenos para el día a día, pues te recomiendo mejor la versión híbrida y con la caja automática. Pero si estás buscando esta polivalencia y tener un coche para aventura, para salir del asfalto, pero que además tenga el aporte eco, pues esta es tu versión. ¿Cuánto estamos haciendo con el depósito? Un depósito de 50 litros, gasolina por supuesto. Estamos en una media de unos 650-700 kilómetros de combustible. Más o menos es lo que nos ha resultado en toda esta prueba. Puesto de conducción correcto, no hay mayor diferencia con el híbrido, los asientos resultan confortables, tienen buena ergonomía, tenemos buena altura, vemos todo lo que pasa delante sobre todo, que es lo más importante, y buena visibilidad con los espejos, muy generosos, y además tenemos detección de ángulo muerto y todas las ayudas a la conducción disponibles, por supuesto, para detener el típico pitido de la lectura de señales de tráfico o velocidad. Tenemos aquí el botón para tener la protección 360, que pulsándolo 2 veces se nos desactiva y ya no tendríamos ese molesto. Siempre lo vamos a tener de manera visual, alertándonos de que nos estamos sobrepasando el límite. Y bueno, sobre asfalto, es un coche que tiene un buen comportamiento. En este caso, estas gomas que lleva la unidad son gomas bastante polivalentes, ¿no? Que nos permite ir por nieve, por montaña, y en asfalto lo que son los tacos no nos va a molestar ni nos va a meter mucho ruido al interior, así que eso es un punto a favor. Y el comportamiento del coche es correcto, tiene una suspensión que tiene buenos apoyos, no es un coche que resulte incómodo para ir por autovía, pero sí que echo en falta, sinceramente, a lo mejor me estoy haciendo mayor, es el tema de la caja automática. Ya luego de haber probado el automático y pasarme a este, fue lo primero que he notado, que la caja automática le da ese plus de confort, sobre todo si vas a usar el coche por mucha autovía, mucha ciudad. Es una caja que la recomiendo y tiene muy buen comportamiento. Pero si en cambio vas a tener mucho menos autovía, menos carreteras, sino que vas a disfrutar más de montaña y tramos de este estilo fuera del asfalto, pues yo creo que el manual te va a ir muy bien porque te vas a divertir mucho. Así que nada, amigos, nos detenemos y os cuento mis conclusiones. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este grandioso Dacia Duster Extreme TCE, una versión 4x4 muy recomendada para quien busque un coche con esta modalidad 4x4 sin tener que desembolsar mucho dinero y que además tenga una estética muy moderna y además campera, como estamos viendo. Además, todo su interior, todo su desarrollo, lo veo bastante simple, bastante sencillo para darle bastante uso fuera del asfalto. Un coche que recomiendo plenamente. Su motor 3 cilindros, a mí en algunos momentos me ha resultado un poco chirriante esas vibraciones, pero es muy común en este tipo de motorización. Los consumos, ya habéis visto que está en un entorno bastante aceptable, pero que si vamos muy a fuego con este coche pueden ser unos consumos algo más elevados de lo común. Su precio, 27.000 euros aproximadamente, sin extras ni opcionales, tampoco hay mucho que elegir, pero sí que tenemos un coche por un precio muy competitivo, pero que a la vez tenemos un buen equipamiento y sobre todo una buena motorización para salir de aventura y fuera del asfalto. Así que nada, amigos, agradecemos a Dacia España la sesión de este Dacia Duster Extreme 4x4 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y dejarnos vuestros comentarios aquí en la caja de comentarios. Y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.